Bueno, insípido empate de Real Cartagena que se estrena 0-0 en el arranque del grupo B de estos cuadrangulares semifinales del torneo Betplay de Mayor en esta fase de cuadrangulares semifinales. El conjunto heroico no ha podido romper el cero en condición de visitante ante Barranquilla. Por supuesto, vamos a analizar todo esto, vamos a dar nuestro punto de vista, nuestro parecer, nuestra opinión de lo que dejó este estreno de Real Cartagena en los cuadrangulares, que dicho sea de paso, ya en el grupo A arrancó dando algunas sorpresas, de alguna forma. Inter Palmira, que era quien cabalgaba o quien hasta ahora venía cabalgando en todo el torneo, pues trastabilló con Tigres. Y en lo que tiene que ver con el grupo B, donde Real Cartagena está llamado a ser protagonista, en serio protagonista de este grupo, hoy dejó pasar una chance, una más, de poder pegar adelante en el grupo, de poder estar allí en la vanguardia del grupo, y le ha dado la posibilidad a Unión Magdalena que el día de mañana en suelo capitalino pueda, ¿por qué no?, irse adelante con una hipotética victoria. Pero ya esto lo vamos a desmenuzar, por supuesto que sí. Gente, gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben y seguimos la conversación en los comentarios. Me dicen, me dejan allí escrito qué les pareció este Real Cartagena. Para un servidor, y creo que ya lo venía diciendo en varios espacios, sobre todo acá en este canal de YouTube que ustedes han seguido, las cuentas eran claras. Real Cartagena quedó en un grupo bastante accesible. Hay que ser sinceros, hay que quitarnos las caretas de una vez por todas. Porque el análisis iba a cambiar si Real Cartagena iba a integrar el grupo A. Con Envigado, con Inter Palmira, con todos esos equipos, seguramente el análisis, con Envigado, el análisis iba a ser otro. Con Quindío, el análisis iba a ser otro. Como Real Cartagena quedó repartido por la suerte, por el azar, por el sorteo, en un grupo integrado con Barranquilla, Unión Magdalena y Bogotá, Real Cartagena está llamado a ser protagonista de ese grupo. Real Cartagena está llamado a ganar en ese grupo y mano a mano a dirimir con Unión Magdalena. Pero ante Barranquilla y ante Bogotá tienes que ganar. Porque seguramente Unión Magdalena, que es el otro equipo llamado a ser protagonista del grupo, ante esos rivales seguramente se va a plantear de otra forma, seguramente va a lograr puntos o seguramente va a tener la posibilidad de quedarse con buenos resultados. Entonces, si además, por un tema logístico que tenía que ver con el estadio, Real Cartagena le adelantan el partido para el día domingo, es decir, que se ha desarrollado en estas últimas horas, el domingo, Real Cartagena estaba más obligado todavía a salir por los 3 puntos. 3 puntos. Tenía que ganar Real Cartagena el día de hoy. Tenía que ganar. Primero, para pegar adelante en el grupo, para estar allí arriba, para decir, bueno, está Real Cartagena, aquí estoy. Empezó en serio el baile de los cuadrangulares y aquí estoy aportando mi victoria. Y segundo, para meterle, entre comillas, presión a Unión Magdalena que el día de mañana tenga que visitar la capital. Y en una de esas, quien quita, Unión Magdalena termina empatando y ya el beneficio de la ventaja deportiva o del punto invisible ya le queda a Real Cartagena. No porque pueda ganarse ese punto invisible, porque eso no lo va a tener, pero ya de alguna forma el rival con el que te vas a medir mano a mano ya no tiene ese beneficio. Bueno, en ese orden de ideas, hoy Real Cartagena no podía dejar escapar un resultado que no fuese distinto a una victoria. No podía. Junior, pero todos los rivales son complicados. Barranquilla también tiene lo suyo, tiene buenos jugadores. El mismo Miguel Agames, Ortiz, el mismo Bolívar. Tiene jugadores rapiditos, inteligentes, que juegan bien a la pelota, lo que quieran. Todo eso y más lo que quieran. Real Cartagena tiene jugadores para estar por encima de un plantel cuyo promedio de edad no llega a los 20 años. A los 20 años no llega a Barranquilla en promedio de edad. Claramente es un equipo que es prácticamente
el patio de la casa de Junior de Barranquilla. Prácticamente son jugadores que se están fogueando para poder el día de mañana dar el salto al conjunto barranquillero. Son jugadores que están en su proceso, que van en un franco ascenso y que realmente tienen muchos buenos valores. Hoy se vio que hay varios jugadores que tienen un talento increíble, que tienen condiciones. Pero Real Cartagena, por su inversión, por los jugadores, por los talentos que tiene, porque tiene el goleador del campeonato, porque tiene jugadores que han tenido roce en primera división, porque tiene experiencia, por el entrenador que tiene y por toda la apuesta que ha rodeado a Real Cartagena, hoy el conjunto auriverde tenía que capitalizar todo eso con una victoria. Tenía que capitalizar todo eso con una victoria y Real Cartagena no lo aprovechó. Hoy no lo aprovechó, no le sacó provecho. Real Cartagena no le sacó provecho a una oportunidad, repito, que no era decisiva. La verdad no era decisiva. No era que hoy Real Cartagena ganaba y ya estaba en la final. Porque no es así. Todavía hace falta otros partidos. Faltan 5 partidos. Todavía falta jugar un ida y vuelta prácticamente con Unión Magdalena para ver cómo se dirime el grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy era una oportunidad de oro para pegar adelante en el grupo. Y este Real Cartagena, cuando hacíamos las cuentas, este partido tenía que ser 3 puntos. Este partido tenía que ser una victoria. Y después en condición de local, ante Bogotá, volver a refrendar con una victoria. Y después con Unión Magdalena, bueno, con Unión Magdalena mano a mano. Y si es en condición de local, pretender una victoria también. Y si en una de esas lograbas 9 de 9, prácticamente te ibas a posicionar de muy buena forma para terminar, para cerrar el grupo con buenas noticias de poder ganarlo y llegar a una hipotética final. Pero hoy, en el primer reto de Real Cartagena, lo ha dejado pasar. Hoy lo ha dejado pasar. Hoy no le sacó provecho. Vamos a desmenuzar lo que dejó el partido. Si bien no tienes que dejar pasar las oportunidades en lo que tiene que ver con el resultado, para llegar a ese resultado no tienes que dejar pasar ocasiones u oportunidades francas, claras de gol. Eso es elemental. Eso es básico de la vida en el fútbol. Si quieres tener un buen resultado, si quieres tener los 3 puntos, empecemos mínimamente por no errar los goles no fáciles, porque no vamos a decir que es fácil, pero sí muy prácticos para los jugadores poder convertirlos en gol. No puedes errarlo. Hoy la primera ocasión de Freddy Montero, más allá de que hubo un desvío previo, y ahí se le da el beneficio de la duda, ahí se le pone ese asterisco a Freddy Montero, de que el cabezazo del primer tiempo, bueno, venía con una leve desviación y lo pudo haber descolocado. Pero no deja de ser un cabezazo en el pórtico nomás que lo termina sacando, que lo termina errando, básicamente. Pero la segunda ocasión de gol de Real Cartagena, en ese primer tiempo, en los pies de Graciano, realmente es inconcebible. Realmente es inconcebible. Porque llegas franco de gol, franco. Llegas frente al arco. Solamente tenías el portero como opositor. Lo único que te separaba del gol. Y Real Cartagena, en este caso Graciano, no tomó la mejor decisión. Primero, si quería rematar al arco, no lo hizo de buena forma. La tiró prácticamente al bulto. No terminó definiendo bien. Y si tenía otra posibilidad franca, clara, para poder definir, era cediéndosela a Freddy Montero y no lo hizo. Entonces, cuando tienes esas posibilidades en unos partidos como este tipo, donde es un rival que corre, mete, empuja, corta el juego, la verdad es que son muy solidarios los jugadores de Barranquilla para marcar, para meter, para chocar, para redoblar esfuerzos. Cuando te queda esa mínima Real Cartagena, la tienes que transformar en gol. La tienes que transformar en gol. Y el no transformarlo, no solamente que te hace poco efectivo de cara al gol, sino que te empieza a generar unas sensaciones de esas extrañas que no terminamos de entender y donde hasta de manera impensada o de manera poco lógica, el equipo empieza a resentir la falta de gol. La verdad es que sí. Porque cuando ya tienes esas dos posibilidades, dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No estamos convirtiendo las que tenemos, las pocas que tenemos no las estamos convirtiendo en gol, no las estamos materializando. Freddy Montero, que es tu as como delantero, bombardero, goleador, letal,
killer, hoy no estuvo preciso. Entonces eso suma mucho más al análisis a la hora de determinar la responsabilidad de Real Cartagena a la hora de ser efectivo de cara al gol el día de hoy. Porque hoy la verdad es que Freddy Montero tampoco estuvo. Y un partido Freddy Montero no va a estar. No es que no esté presencialmente, es que no va a estar fino de cara al gol. Bueno, ese partido era hoy, lastimosamente. Lastimosamente. Porque cuando más necesitamos que ese margen de error se achique, hoy particularmente ese margen de error se amplió. Hoy Freddy Montero no estuvo bien de cara al gol, de cara a la definición. Hoy no se encontró en algunos momentos del partido. En otros momentos, cuando Freddy Montero fue asociativo, hoy tampoco se vio. De hecho, en la primera mitad hubo muchos momentos en los que Real Cartagena volvió a partirse entre el medio campo y la zona delantera. Otra vez volvió a partirse Real Cartagena. Parecían dos Real Cartagena en uno, donde la pelota viajaba solamente por pases largos, donde viajaba por el pelotazo para que resuelvan arriba, para que resuelva Juan Sebastián Herrera, para que resuelva Montero, para que resolviera Harlan los minutos que estuvo. Y Real Cartagena no resolvió en esos minutos. Y cuando tuvo la posibilidad de estar frente al arco para convertir, no convirtió. Entonces, ahí estamos hablando de una falencia propia de Real Cartagena. Y las cuentas que hacíamos era que estas falencias no las podíamos tener en este momento del campeonato. Entonces, cuando eso pasa, ya quedamos librados a otra cosa. No sé si es a la suerte, no sé si es a lo que pueda hacer el rival, al mismo desarrollo mismo de la vida, pero ya quedamos supeditados a otra cosa. Ya el margen de maniobra no está en nosotros. O porque está en nosotros y erramos, por eso es que no se terminan consiguiendo los 3 puntos. Bien, se acabó el primer tiempo, se acabó la primera mitad. Un Real Cartagena que para mí tuvo las más claras del partido hasta ese momento. Y si vamos a los 90 minutos, tuvo las más claras del partido siempre Real Cartagena. En todo el partido tuvo las más claras. Porque no recuerdo, sinceramente, una jugada donde Guillermo Gómez se haya revolcado, haya sacado una del ángulo, haya tapado un mano a mano. La verdad es que no lo recuerdo. Y porque realmente no ocurrió. Claro, Barranquilla Fútbol Club. Pecarán de inexpertos, no tendrán mucha eficacia de cara al gol, salvo en el partido del último, el todos contra todos, donde nos metieron 3. Pero no deja de ser el Barranquilla Fútbol Club. Y Real Cartagena en un segundo tiempo donde no pasaba nada, donde el partido era un bodrio, donde hubo malas noticias para Real Cartagena otra vez con el tema de lesiones, donde ya salió en el primer tiempo Harlan Barrera lesionado, donde salió Graciano lesionado en la segunda mitad, el desgaste físico, y eso es un tema a ver también en Real Cartagena, porque los soldados se vienen cayendo en los últimos partidos. Los soldados se vienen cayendo en los últimos partidos. Ya descontamos a Álvaro Meléndez. Ahora veremos cómo seguirá Harlan Barrera. Veremos cómo seguirá Graciano. Y antes, en la recta final del campeonato, también tuvimos que enmendar muchas veces con jugadores que salían tocados. Por ejemplo, Pico, Lora, Tehué también se resintió en su momento. Andrés Escobar también se resintió en su momento. Entonces, es un Real Cartagena que se le combinan varios factores adversos, la verdad. Se le combinan varios factores adversos. Y en un momento donde las cuentas eran distintas, donde las cuentas uno aspiraba a que fueran distintas, y no estar pensando de pronto en el desgaste físico o en la factura física que le esté pasando a Real Cartagena en estos momentos y la ineficacia de cara al gol. Y en la segunda mitad, donde fue todo un bodrio, Real Cartagena y el fútbol le dio 2 posibilidades más para poder romper el 0. Y fueron 2 posibilidades más que se despilfarraron, que no se supieron resolver. La primera de Manotas, donde termina pateando prácticamente al arco, pero con destino que no era del arco. Y Juan Sebastián Herrera no llegó a conectarlo, no llegó a intercambiarlo por gol, no pudo llegar. Y la segunda es la cabeza de Montero, donde uno se esperanza, que es en Freddy Montero, hoy esa cuota goleadora, o más bien, hoy ese jugador que es nuestra bandera del gol, hoy no estuvo fino. Y pueda que no tenga un partido fino, porque puede pasar.
Puede pasar, evidentemente hoy pasó. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nuestro baluarte, nuestro hombre bandera, nuestro hombre gol no está fino? Bueno, los demás tendrán que salir al rescate. Hoy no salieron al rescate. Los demás no salieron al rescate hoy. Y es un equipo que ya sobre el final del partido parecía ser más un equipo enmendado, un equipo emparapetado, un equipo armado a los tumbos, un equipo que sabías claramente que no iba a obtener el gol si no era por una genialidad de Manotas o por alguna inspiración divina de Freddy Montero. Pero sabíamos que Real Cartagena no tenía otro argumento futbolístico para poder lograr el gol. Entonces, la verdad es que sobre el final quedan muchísimas dudas sobre este Real Cartagena, pero muchísimas dudas. Muchísimas dudas. Porque hoy no fue un resultado feliz. Hoy no fue un resultado feliz. Algunos dirán, pero Junior no se perdió. Se arrancó de visitante, se consiguió un empate ante un Barranquilla, no perdimos. Esto hay que refrendarlo en el otro partido de local, que hay que ganarle a Bogotá en casa para emparejar un poco la cosa. Sí, muchachos, pero la verdad es que Real Cartagena tenía que arrancar ganando. Y ese era el compromiso que se había hecho, no solamente el cuerpo técnico, los jugadores, el plantel en general, sino también lo que esperaba el hincha, lo que esperaba el seguidor. Un Real Cartagena que es superior en jerarquía, en experiencia, en jugadores, en plantilla, a Barranquilla, y que en 2 partidos hasta ahora no le ha podido vencer. Uno lo perdió en condición de local, otro lo empató. Y es un Real Cartagena que está llamado a entregar otras garantías. Es un Real Cartagena que está llamado a ser protagonista en serio. Es que no es mentira. No le tenemos que esquivar al mote. No le tenemos que esquivar el peso de la responsabilidad. Real Cartagena, si bien tiene una responsabilidad grande, inmensa sobre los hombros, es justamente porque se armó en consecuencia. Porque si Real Cartagena fuese una plantilla armada por 28 jugadores, 25 jugadores, todos jóvenes, donde ninguno supera prácticamente los 20 años, bueno, tendríamos que exigirle otra cosa a ese Real Cartagena. No sé, hacer un papel medianamente digno, representarnos con orgullo, no sé. Pero un plantel que tiene figuras, y figuras rutilantes, para lo que tiene que ver con la B del fútbol colombiano. Es un Real Cartagena que tiene que entregar otras garantías. Es un Real Cartagena que tiene que entregar otro vuelo futbolístico. Y es un Real Cartagena que a esta altura, primera fecha de los cuadrangulares, hoy está entregando más dudas que certezas. Para que se den una idea, y toda este aura que está atravesando a Real Cartagena, llámenlo ustedes como quieran, mala suerte, no sé, infortunio, Real Cartagena tiene 2 herramientas, además de Freddy Montero, bastante letales para llegar al gol. Y son los 2 laterales. Son los 2 laterales. Graciano por banda derecha y Andrés Escobar por banda izquierda. Hoy Real Cartagena terminó ya después de los 70, 75 minutos sin ninguno de los 2 jugadores. Graciano porque salió tocado o lesionado y Andrés Escobar porque también salió desgastado. Entonces ya ahí estás resignando prácticamente el 50% de las posibilidades en ataque de Real Cartagena. Y si a eso le sumas que Freddy Montero hoy no estuvo fino, réstale un 25 o 30% más. Ya estamos hablando de un Real Cartagena que no tiene el 80% de su peligrosidad activa o a disposición para poder hacer daño al rival. Quedamos a merced de una inspiración de Freddy Montero, un remate de Manotas, alguna corrida de Juan Sebastián Herrera que para mí sigue sobregirado, para mí sigue muy ansioso, para mí no termina de estar fresco a la hora de tomar buenas decisiones. Y ya claramente los otros mediocampistas no te van a dar un gol, pero ni por nada del mundo. La verdad es que no. Primero porque son de primera línea y no pisan tanto el área rival. Juan David Rodríguez en algún momento de este campeonato empezó a pisar el área, pero Juan David Rodríguez ya es lo que ven. Ya es lo que ven. Entonces, hoy, cuando sale Harlan Barrera lesionado y no entra Nieva, ya ahí te das cuenta también que Nieva o no está desde lo físico o no está en la consideración del entrenador o básicamente no le gusta. Básicamente no le gusta, no está, no sé, será uno menos. Y se echará mano de él cuando no haya uno más que poner. Entonces, son tantas cosas que se juntan, que se suman y que uno le deja un sabor amargo. El partido de hoy te deja un sabor amargo.
Junior, pero no se perdió. Te deja un sabor amargo por todo lo que le he venido explicando. Porque Real Cartagena tuvo 2, 3 chances claras, 4 si quieren, 4 chances claras para poder montarse en el marcador y no lo hizo. No fue efectivo. Es un Real Cartagena que hoy no estuvo bien. Su delantero, su as, su marca de gol que fue Montero, el equipo no lo respaldó. Fue un equipo que terminó sin 2 de sus laterales que llevan la mayor cantidad de peligro por las bandas. Terminó el equipo emparapetado. Terminaste echando mano de Luis Llanes. O sea, bueno, no sé. No sé, la verdad es que deja muchas dudas. Este partido, si ya teníamos dudas cerrando el todos contra todos y se arranca de esta manera, ya muchos en la ciudad están diciendo nuevamente que ya bajó la orden, que... Gente, ya estoy cansado, viejo. Ya estoy cansado. Cansado de explicar hasta cosas que son hasta inexplicables. La ilusión es grande. Entiendo que los futbolistas o el plantel o el cuerpo técnico tienen que saber todo lo que está detrás, todo lo que se está jugando la gente. La gente volvió a creer en el equipo, la gente volvió a creer en el cuerpo técnico, la gente volvió a creer en 11 jugadores, la gente volvió a creer y no le están dando argumentos para que la gente crea, hermano. No le están dando argumentos para que la gente crea, realmente, realmente. Es difícil. Un equipo como Barranquilla no supera, no llega a los 20 años de promedio. No llega a los 20 años de promedio. Entiéndanlo. Entiendan, cuando Freddy Montero y Harlan Barrera se juntaban el día de hoy, lo marcaban jugadores que pueden ser, no quiero ser tan ofensivo, pero pueden ser un hermanito menor de ellos. Pueden ser un hermano, un hermanito. Ay, Dios. Bueno, es esto. Es lo que hay. Hay que seguir remando y dar para adelante. No nos vamos a bajar ahora del barco. La verdad es que no es un resultado positivo, por lo menos para mí, para un servidor no termina siendo un resultado positivo. Hay que ver, hay que hacer un asterisco, hay que ver el rendimiento físico de Real Cartagena. Hay que ver el rendimiento físico de Real Cartagena. No vaya a ser cosa que los jugadores ya están explotados y ya dieron su máximo nivel físico hasta acá y esto es lo máximo que pueden dar y que de ahora en adelante no vayan a venir más lesiones. Hay que cruzar los dedos para que esto no pase. Pero si nos dejamos llevar por lo último que ha pasado en el tema de lesiones, hay que decir que el equipo parece que se está quedando desde lo físico. Se está quedando desde lo físico. El otro día lo hablaba con Mantequilla Castillo también, que ya está la entrevista acá en este canal de YouTube. Y si pueden pasarse por allá y verla, perdón, maravilloso sería. Y lo hablábamos fuera de micrófonos y me decía claramente y con tino, o sea, con bien atinado, me decía, y Junior, la verdad es que estoy viendo el equipo que se está quedando desde lo físico. Y coincidíamos en ese momento con él. Hoy redoblo en esa coincidencia con él. El equipo se está quedando desde lo físico. No está sosteniendo el nivel futbolístico respaldado en lo físico. Le está quedando grande el partido desde lo físico. Hay jugadores que en algún momento sienten tanto el cansancio que hacen jarra. Se ponen las manos acá. Se ponen las manos en jarra. No pueden. Se doblan. Buscan aire. Buscan oxígeno. O están liquidados desde lo físico o habrá que darle un día, no sé, de descanso entero. Sin, no sé. Porque eso sí es una preocupación grande. Porque la definición, Montero hoy pudo tener un mal partido y seguramente en el próximo partido la va a tener y seguramente te la va a guardar. Porque el tipo tiene clase, tiene calidad, tiene experiencia, tiene jerarquía. Eso no se le va a olvidar a Montero, eso no se le va a borrar. Ahora, si el tema del resto de jugadores va a pasar por lo físico, ahí sí, ya el tema pasa por otro lado. Y si no estamos enteros para esta recta final, adiós luz que te guarde el cielo. O que Dios se apiade de nosotros. O que la vida y no sé. Pero si estás liquidado desde lo físico, ahí sí, haga maleta y vámonos.
Gente, gracias. Gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejar un me gusta, dejar un comentario, se suscriben y nosotros seguimos la conversación en los comentarios. No me ha gustado para nada este empate a 0 goles entre Real Cartagena y Barranquilla. Real Cartagena visitando a Barranquilla. Pero para nada, para mí, para un servidor, para nada le gustó ese 0-0. Para nada. Punto de visitante, lo que quieran. Había que arrancar con pie derecho, había que arrancar con los 3 puntos. Y no se hizo. Lastimosamente. Nosotros nos vemos en un próximo envío. Seguramente será cuando Real Cartagena reciba en el Jaime Morón, en condición de local, al Bogotá Fútbol Club. Chao y hasta la próxima.